Ok, pues buenas noches a todos sean bienvenidos. Nos da muchísimo gusto verlos por aquí, tenerlos por aquí eh, en un estudio más o plática más de escudriñando las escrituras, como lo hemos estado haciendo. ¿Y de qué se trata este tema en particular? Bueno, pues que estamos viendo, hoy vamos a ver lo que sucedió un poquito antes de que Jesús y sus discípulos tomaran la Santa Comunión. Estamos hablando de lo que sucedió en la última semana que Jesús estuvo en esta tierra antes de ser crucificado. Y bueno, yo al menos estoy impactadísima de ver cuántas cosas hizo Jesús antes de irse. Yo creo que nosotros en años no hemos hecho todo lo que él hizo en una semana, en esa semana, de veras, bendito sea el De mí Señor. no vas a estar hablando, ¿eh, Rebe? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que son muchas cosas muy importantes, impactantes, además de que no descuidó ningún detalle, nada se le fue, gracias a Dios, su mirada puesta en lo que iba a venir para nosotros, más que nada, más que pensar en él, estaba pensando en nosotros. Así es que bueno, pues vamos a leer. Me voy a permitir leer el pasaje que vamos a escudriñar o que ya estuvimos escudriñando durante la semana y que está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, los versos 1 al 20. Padrísimo pasaje. Entonces, eh, pues voy a leerlo, ¿sí? No tengo yo aquí para compartirles la Biblia, pero yo creo que todos ahí tienen su Biblia a la mano o su dispositivo, así es que vamos a empezar. Dice así en la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí,
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos has convocado, Padre, y los que están hoy aquí han acudido con todo su corazón, seguramente, Dios mío, y gracias por la dicha enorme de poder leer tu palabra, de poder escudriñarla y a través de ella conocerte más. Te pedimos que seas tú quien traiga más y más revelación a nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Espíritu Santo, tanto. Ven y toma tu lugar en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, pues padrísimo pasaje, ¿no? Como les decía en un principio, es impactante todo lo que Jesús estuvo haciendo antes de irse, toda esa semana, en esta ocasión, pues como acabamos de leer, antes de la fiesta de la Pascua, él eh, había ya dado órdenes, como vimos la semana pasada, había dado instrucciones de que fueran a preparar o que fueran a preparar la Pascua eh, en ese aposento alto que ya estaba dispuesto para esto. Así que, pues, esta escena se da precisamente en ese aposento. Así que, pues, yo quiero empezar a oír, queremos empezar a oír lo que el Señor nos enseñó a cada uno, lo que nos dejó este pasaje padrísimo y qué fue lo que el Señor nos reveló. Así es que, ¿quién dijo yo? Ok, mi tatis, muy bien. Adelante, déjame. Ok, ya te oyes. Ajá. Ok. Bueno, empiezo. Este, bueno, a mí me gusta cómo empieza em, esta parte de Juan, en específico en el uno. Bueno, ya Jesús obviamente sabía que su hora ya había llegado, ¿no? Que ya estaba a poco tiempo de consumar em, esa gran misión que papá le había encomendado para todos nosotros. Y me encanta porque dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y yo quiero pensar que no solamente se estaba refiriendo solo a sus discípulos, sino justo a todos nosotros, a toda la humanidad. Y entonces me encanta esto porque empieza con ese amor, con esa, lo que hay en su corazón, es amor. Y con esa actitud en amor es que empieza a hacer lo que nos empieza a contar aquí las escrituras, aquí el Evangelio de Juan. Ese es uno. Y por el otro, me llamó mucho la atención su actitud cuando él se levantó a hacer ese acto de amor por sus discípulos. Y menciono el 3 y el 4, esos versículos. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, esta escena, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. A mí me llamó mucho la atención esta parte de se quitó su manto. ¿Por qué? Porque para mí el manto significa autoridad, significa unción, implica una posición importante en lo terrenal y en lo celestial, porque así lo está diciendo, ¿no? O sea, el Padre le había dado todas las cosas en su mano, ¿no? Entonces, sabemos que Jesús lo vino a cumplir en la tierra y obviamente en lo espiritual, en lo celestial. Entonces, cuando se quita el manto y lo pone a un lado, yo me imagino, yo lo estoy viendo como que se quita ese título otorgado por el Padre, se quita, pues es que Jesús lo vemos como qué títulos, o sea, como maestro, como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios, el Cristo, el ungido.
Entonces, no solamente se despojó de su divinidad para venir a nacer, ¿no? Y hacerse en condición de hombre, sino, em, pues sí, toda esa posición otorgada aquí en la tierra se quitó. Vaya, ese manto significa para mí que no le importó ese título que tenía aún en la tierra, o sea, ya se había despojado de su divinidad, ¿no? Al hacerse hombre, pero aún en la tierra él tenía títulos, tenía asignaciones, tenía ese manto de autoridad, entonces tampoco aquí en la tierra, en forma de hombre, le importó quitarse ese manto, esos títulos para hacer lo que hizo, que dice que se ciñó la toalla. A ver, es que lo anoté todo. Para cumplir, entonces el señor la toalla dice para cumplir un acto muy representativo, hablando de lo que pues representaría su futura muerte y de un acto de humildad que también sus discípulos tenían que saber y tenían que conocerlo y además, bueno, recibirlo, ¿no? Y enseñarlo en esa gran comisión que Jesús les estaba dando. Y yo puse, es importante mencionar que todo su ministerio, el ministerio de Jesús, fue de servicio a los demás, de preocuparse por los demás, de estar en los negocios del Padre. En ningún momento Jesús realizó algo que fueran sus propios deseos, sus propias ideas, sus anhelos. No se subió como decimos aquí, al ladrillo, no se le subieron esa posición que tenía y dijo, pues como ya me dio autoridad, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces se sujetó, se sometió a esa voluntad del Padre, ¿no? A lo que le fue encomendado. Y entonces la escena siguiente, de que se quitó el manto, se ciñó la toalla, otras versiones dice que se la puso en la cintura, dice que luego puso un poco de agua en un lebrillo. Yo me fui a investigar qué significaba lebrillo, no es algo tan así, sino dice que es un recipiente ancho y poco profundo, tradicionalmente de barro. Y sí me llamó la atención, o sea, porque cada acto que Jesús hacía, cada utensilio quizás que él agarraba, al menos en esta escena, significan mucho para mí. Porque empezamos, ¿por qué lavarle los pies a sus discípulos? Em, no viéndolo como espiritualmente, sino algo como social que pasaba en la cultura judía. Yo le puse lavar los pies en la cultura judía era un acto muy común, ya que la mayoría de las personas, o al menos creo que yo pienso que todas en ese tiempo usaban sandalias. Entonces, pues hacían sus cosas, sus quehaceres, trabajaban y pues se empolvaban sus pies, ¿no? Entonces, cuando llegaban a sus casas o pues traían invitados también a sus casas, era obvio que sus pies terminaban súper sucios y entonces como un acto pues de limpieza quizás, que algunos tendrían, también me imagino que hay otros que no se las lavaban y que les valía y así entraban a sus casas, ¿no? Pero viéndolo en este parte en esa parte, perdón, como un acto de hospitalidad cuando pues invitabas también a las personas o a las personas que eran como de alto rango, que eran como fifís, pues tenían ahí su lebrillo a la entrada para que se lavasen los pies, ¿no? O en ese caso las casas que tenían como sus siervos o sus esclavos, pues ocupaban justo a esos siervos, a esos esclavos para que realizaran esta labor a sus amos de lavarle los pies, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque dije, bueno, lavar los pies. En el Antiguo Testamento hay una parte en Éxodo 30, me parece, en donde Dios le habla a Moisés y le dice que construya una fuente de bronce para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Esta fuente de bronce se colocaba, o le dijo Dios a Moisés que se
se tendría que colocar entre el tabernáculo y el altar. Porque era importante que se lavaran las manos y los pies. Ahí mismo en Éxodo lo dice, que para que no murieran cuando tenían que acercarse al altar a ministrar y quemar la ofrenda encendida para Jehová. Entonces este acto era importante porque tenían que presentarse limpios delante de Dios. Y entonces aquí yo lo veo de, pues sí, Jesús es como Aarón, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Él es el agua de vida y ahora sabemos que también su sangre nos limpia de todo pecado para presentarnos completamente limpios delante de Dios. Y ahora sabemos que no moriremos, o sea, que ya no hay muerte, ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Entonces, si a lo mejor Aarón no se lavaba ni las manos ni los pies, pues su destino era la muerte, ¿no? Entonces, a fuerzas tenían que presentarse limpios. Y aquí también, hablando del lebrillo, este utensilio que ocupó Jesús para lavarle los pies, para poner el agua, eh, yo lo puse así, para mí también significa que nosotros somos ese lebrillo en manos del alfarero, en manos de Jesús. O sea, que Jesús nos toma como ese lebrillo y nos llena de su agua, nos da de esa agua de vida, de esas aguas de vida, para limpiar a muchos. Como lo dice segunda de Corintios 4:7, yo lo busqué en la versión NTV, me gustó esta versión. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Entonces, yo voy viendo como que en cada acto que Jesús está haciendo, un significado también para nosotros. Nosotros también podemos ser ese lebrillo, ¿no? Que Jesús quiere ocupar para derramar su agua y limpiar a través de nosotros con su poder, pues a muchas personas, ¿no? Que están sucios. Entonces Jesús dice a sus discípulos que es importante que Él lave sus pies, los pies de sus discípulos, ya que de lo contrario no tendrán parte con Él. Ahora sabemos, bueno, al menos para mí significó mucho porque dije, pues sí, o sea, su sangre no solo nos limpia, no solo nos libra de la muerte, sino que nos da una posición y una autoridad en su reino. O sea, su sangre nos ha comprado de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y dice en Apocalipsis 5:6-10, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, por eso Jesús, pienso que por eso Jesús también le dice a sus discípulos, o sea, es que de verdad es importante que yo se los lave, porque si no, no van a tener parte conmigo. O sea, simbolizaba esto, o sea, que anunciando también su muerte, ¿no? Que era necesario que Jesús nos lavara, que Jesús nos limpiara para poder reinar juntamente con Él y ser hechos pues también hijos de Dios, ¿no? Entonces, este acto de Jesús en lavarle los pies es un acto para mí de suprema humildad y de amor, ya que se hizo siervo para realizarlo. Simplemente piensen, la posición para lavar los pies era, él se tenía que agachar, o sea, primero se quitó el manto, que eso para mí ya es mucho, ¿no? O sea, no le importó. Y luego los siervos que hacían, pues estaban agachados, ¿hasta dónde? Pues hasta donde están los pies. Entonces, esto es humildad, o sea, Jesús, esa posición de agacharse, de estar abajo, de estar doblado, estar en contacto con lo más sucio del cuerpo, que eran los pies. O sea, Jesús no le importó. Porque justamente a eso vino, ¿no? O sea, a lo que se había perdido, a los más pecadores, porque no había otro quien podía limpiarnos, quien podía estar en contacto, hasta la misma Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios que con lo inmundo, ¿no? Recordemos la historia de esta mujer de flujo de sangre, ¿no? Que era llamada por estar sangrando, era inmundo, ¿no? Entonces, al tener contacto con tan solo el manto, fue sana.
pero me encanta esto, ¿no? O sea, que Jesús tuvo contacto con lo más sucio del cuerpo, representando también así a nosotros, ¿no? O sea, Él se hizo lo más vil, sufrió esa muerte justo para ganar para nosotros esa libertad, para hacernos limpios, para hacernos libres. Entonces, yo aquí le puse, justo por eso, esta función lo hacían los esclavos, los sirvientes, porque quizás hasta se tuvo que, no sé si sentar, no lo sé, pero, pero justo el realizar esta acción, esta posición, el agacharse, el estar ahí abajo en contacto con lo más sucio, para mí es un acto de humildad, es un acto de amor y que Jesús pues no escatimó esa posición, el llamarse maestro, el llamarse ungido, el llamarse Señor, porque era necesario hacerlo. ¿Y qué más encontré? Bueno, yo puse, Jesús estaba dando cátedra de humildad y servicio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la humildad y el servicio, yo pude darme cuenta que es una característica importante dentro del reino de Dios, dentro del reino de nuestro papá, porque es muy diferente al sistema que vivimos en este mundo, ¿no? Aquí es, bueno, la persona que tiene un mayor rango, un puesto así súper wow, todos tenemos que, o todos le sirven, ¿no? Hay que honrarlo, hay que estar ahí, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hago? ¿No? Pero en el reino de Dios no es así. O sea, en el reino de Dios, el menor viene a ser el mayor. El que sirve a los demás con humildad y amor, se le da mucha autoridad. Em, y pues me recordó a Filipenses 2:5 al 10, ¿no? En donde nos menciona que tengamos ese mismo sentir y nos empieza a describir, ¿no? Esa condición que Jesús tuvo, esa actitud de humillarse. Y no lo anoté aquí, pero quiero leerlo porque así funciona el reino. Todo lo que hizo Jesús le dio una autoridad, le dio una posición, no solamente en el cielo, sino pues también en la tierra. Filipenses 2 del 5 al 10 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí podemos ver ese acto cuando lavó los pies de sus discípulos, haciéndose también obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No es hasta lo alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, este acto de Dios, no solamente el lavar los pies, sino ir y dar su vida, morir, esa muerte de cruz, dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Les dio autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, sí, me encantó ver esto de Jesús. Quizás esta parte de Filipenses 2, del 2 al 5 al 10, para nosotros los que ya conocemos, quizás suena muy repetitivo, pero hoy me estaba haciendo mucho, estaba penetrando mucho en mi vida, en mi corazón. O sea, verdaderamente, eh, estas actitudes en cómo servimos, no lo hacemos para ganar una posición dentro del reino, eh, que sí, la tenemos, ¿no? Pero nuestra actitud, así como Jesús, tiene que ser por amor, como lo inicia hablando Juan, o sea, una actitud, un servicio por amor. Y bueno, yo aquí vi el contraste entre una autoridad y liderazgo del mundo contra una autoridad y liderazgo del reino. Y me llevaba también a esta historia que se encuentra en Mateo 20, 25 al 28, donde habla de esta petición que le hace la mamá de Santiago y de Juan,
en donde dice, por favor, Jesús, te pido que sientes a mis hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Em, y entonces Jesús les dice, no manches, o sea, ¿de verdad están conscientes de lo que me están pidiendo? O sea, ustedes van a poder beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado. Y todavía ellos dicen, sí, sí, vamos a poder, que dice que no, no sabían lo que hablaban, ¿no? O sea, no sabían a qué se refería este, todo esto, ¿no? O sea, ahora nosotros sabemos que todo lo que implicó beber de esa copa, o sea, ser bautizado y beber de esa copa es dar su vida, o sea, el ministerio de Jesús fue servicio, fue amor hacia los demás, fue darse por completo, o sea, como dice, no quedó ni una gota de su sangre en su cuerpo, ¿no? Y si seguimos leyendo esta historia de Mateo, dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Claro, porque Jesús pues ya lo iba a ganar para nosotros, ¿no? Con su muerte, con su sacrificio, ahora pues nos iba a ser partícipes eh, de tomar de esa misma copa, de beber de él más bien, de ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, darles esta posición de autoridad, porque el estar ahí sentado al lado de Jesús implica esa posición de autoridad. Dice que Jesús después llamó a sus discípulos y les dijo, y es aquí donde veo el contraste, ¿no? Donde Jesús les dice cómo se maneja esta autoridad, este liderazgo en la tierra. Dice, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ahí queda muy claro cómo funciona el sistema del reino de Dios, perdón, y cómo Dios va a delegar autoridad, cómo Dios va a delegar liderazgo, y si ya nos los ha delegado, cómo hacerlo, o sea, hacerlo para servir a los demás. Ahora, yo me quedé pensando, no necesitas tener un puesto, un título en la congregación, o sea, ahorita que estamos hablando este tema así como que espiritual y la congre y todo, o sea, en donde Dios te ha puesto, en nuestras familias, como padres de familia, lo que Dios ha puesto en tus manos, en tu trabajo, ahí donde estás, em, ahí tenemos que ser serviciales, mostrar que Jesús está en nosotros, mostrar que ese amor está en nosotros. Si Jesús está en nosotros, entonces está esa actitud de humildad y de servicio que tiene que ser reflejada. Y muchas veces no necesitamos pues hablarles de Jesús, ¿verdad? Sino ser ese reflejo de Jesús, porque si Jesús está en nosotros, pues vamos a mostrar esa actitud servicial, esa actitud de amor, así como fue Jesús. Entonces, no necesitamos tener títulos. Es más, Jesús los hizo a un lado para servir, para tener esa actitud de servicio hacia sus discípulos y hacia todo el mundo. Y ya de ahí, pues bueno, les empieza a decir Jesús a sus discípulos, sí, en el 14, pues sí, dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, sí, y sí lo soy, o sea, están muy bien en lo que ustedes han dicho, pero dice, he lavado vuestros pies y también ustedes deben de lavar los pies los unos a los otros con esta actitud de servicio, con esta actitud de amor, despojándose de esos títulos, no por ser discípulos o no por tener algún cargo como importante, descuidemos esta parte, sino al contrario, por tener
quizás esos títulos, pues demostremos, ¿no? O sea, demostremos ese amor, demostremos esa humildad, ese servicio, seamos ejemplo, ¿no? El ejemplo que hemos recibido de Cristo. Y de ahí me llamó la atención, Rebe, a partir del 18, en donde, bueno, desde el 16, donde dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Dice, no hablo de todos los que estaban ahí presentes, de sus discípulos. Dice, ya que a quienes he elegido, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora los digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Me llamó esta parte del calcañar y se estaba refiriendo pues a Judas Iscariote, ¿no? Que lo iba a traicionar y que no, pues todos los que estaban ahí pues no iban a ser bienaventurados, ¿verdad? Por lo que iban a hacer, porque este cuate, uno de sus discípulos, Judas, pues lo iba a traicionar. Y entonces me llamó la atención esto del calcañar porque me hizo recordar en Génesis, cuando pues da la maldición, ¿no? A la serpiente y a la mujer. Y dije, pues sí, tiene todo el sentido, porque ahí mismo las referencias cruzadas nos llevan a Salmo 40, en donde nos habla, a ver, para decírselo, justo esta parte de aquí, donde dice que para que se cumpla la escritura, Salmo 40, creo que es el 9. 46, creo. ¿6? Ahí deja ver. Alcanzo a ver. No, Salmo 41:9. Es Salmo 41:9, ya vi. Lo anoté mal. Salmo Así, 40. ya lo vi. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, antes de entrar a esto de la profecía cumplida del calcañar, me impresiona también esta parte que Jesús lava los pies de todos, incluyendo Judas, el que lo iba a traicionar. Y eso me encantó y me dijo, wow, qué fuerte, porque si Jesús nos manda a hacer esto a todos, está incluyendo a todos, no nada más a los que tú quieres, a los que te caen bien, a los que están caminando en el camino, sino a un Judas también, ¿no? Aquellas personas que te traicionan, aquellas personas que te lastiman, aquellas personas que quieren tu muerte, aquellos enemigos que están maquinando en contra de ti, ¿no? Que son pues usados por el diablo, porque hemos visto que pues el diablo entró en él, ¿no? Lo utilizó, lo ocupó. Entonces dije, wow, qué fuerte. Sí, muchas veces sí, yo hago el bien y así, a veces a los que están ahí cerquitas que nos caen bien, pero esto es a todos, chicos. Hasta esos enemigos, lavar esos pies, hasta esos enemigos, limpiarlos, dar lo que hemos recibido, no poniendo nuestras emociones primero, y pues pasar por alto el agravio y dar en humildad ese amor que hemos recibido de Jesús. Entonces, eso también me llamó la atención, ¿no? Que lavó los pies de aquel que lo iba a entregar a muerte. Y esa parte del calcañar, pues bueno, dice que pues está refiriéndose a Judas, ¿no? O sea, aquel hombre, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, porque pues sí, Jesús confiaba en él, lo llamó, fue llamado para estar con él y que comió del mismo pan que él, pues vemos en la Santa Cena que pues también Judas comió de ese pan, participó de todo lo que Jesús daba a sus discípulos. Y en esta parte dice, bueno, yo le puse, aunque el diablo hiera en el calcañar, lo que dice Génesis 3:15, la descendencia de la mujer lo herirá en la cabeza.
el calcañar yo lo veo como la muerte. O sea, sí, quizás el diablo lo estaba hiriendo o pensaba que lo estaba hiriendo, con ese sufrimiento, con la muerte, pero me encanta cómo termina, porque dice que en Génesis, ¿no? Que la descendencia de la mujer lo herirá, perdón, en la cabeza. Entonces está hablando de una derrota, aunque sí puede sonar que el diablo en ese momento que Jesús estaba siendo crucificado, se estaba regocijando, estaba alegre, sí, por fin, estoy venciendo, ¿no? Pero no sabía todo lo que implicaba. El diablo no es omnisciente, que todo lo sabe, ¿no? No sabía todo lo que implicaba. ¿No? Que justo esa muerte y esa resurrección lo iba a herir en la cabeza, iba a, a vencer la muerte, porque dice Romanos 16:20, Dios aplastará, que Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, ¿no? A través de ese sacrificio que Jesús hizo. Entonces, sí me llamó esta parte del calcañar, donde dije, sí es cierto, o sea, aquí ya se empieza a ver como esa profecía que desde un inicio se vio como maldición, pero dentro de esa maldición que le arroja a la mujer, está dando también la solución que nuestro Jesús iba a herir la cabeza del enemigo y para siempre. O sea, sabemos que el diablo ya está derrotado, pero mientras llega ese tiempo en donde va a ser atrapado ahí a donde le corresponde, pues ahorita anda como león rugiente, ¿no? Pero sabemos que en Jesús tenemos ya la victoria y eso me encantó. Y lo último, ya, porque siento que ya me extendí mucho, donde dice el último, el 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo lo veo como Jesús termina hablando de la unidad que tiene con el Padre y que ahora sus discípulos y todo aquel que cree en Él y acepte tal llamado de ser su discípulo o su mensajero está en unidad también. Entonces, porque pues si creemos en Jesús, el Padre también habita en nosotros y eso es lo que busca, una perfecta unidad en nosotros. Y yo lo veo como toda la plenitud de la deidad viviendo en nosotros y siendo, no solamente viviendo, reposando, sino siendo manifestada a los demás con este acto de lavar los pies, todo lo que implica, ¿no? También veo en este último que habla de autoridad y poder, ya que les está reiterando su llamado, que serán enviados a cumplir la gran comisión con poder. Y bueno, en ese momento sabemos que tenían que esperar hasta que enviara al Espíritu Santo, ¿no? Para que fueran a donde el Espíritu Santo los dirigiera. Y también habla de recibir con hospitalidad y con honra a los mensajeros de Jesús o a los discípulos de Jesús o a aquellos que llevan la verdad del Evangelio, ya que son dignos representantes de Dios, porque no estamos recibiendo a las personas, sino a Dios mismo, ¿no? Así como lo dice, el que me recibe, el que recibe, si los reciben a ustedes, me reciben a mí, y no nada más me reciben a mí, sino reciben al que me envió, o sea, a papá, a toda la divinidad. Entonces, hasta ahí y cierro con Colosenses 3:23, dice en la versión NTV, me encantó esta versión, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, pues ya, cierro con eso, lo que yo pude ver y no sé si alguien más quiera comentar. Y ya. Un poquito que pudiste ver. Qué bueno, gracias, Sol. Gracias, Sol. Gracias. En verdad que, pues es padrísimo el estar dándonos cuenta que cuando uno se dispone a escudriñar la palabra, bueno, sale y sale y sale y fluye a quien le interesa, ¿verdad? A quien le interesa conocer más, porque pues a través de ella conocemos a nuestro Dios, a través de ella conocemos la voluntad,
a través de escudriñarla no andamos creyendo en tonterías que la gente luego platica y que dice, y es que dice, es que como dice la Biblia, pues ¿dónde dice? Así es que esto está padrísimo de estar escudriñando. Gracias, Tatis. ¿Alguien más quiere comentar algo? No Yo, te Rebe, escuchas, Juan. Ah, ya. yo, Rebe, Ya. Rebe. Sí, Juanito. Y mira, a mí me hizo clic lo mismo que como inició Solecita, el verso 1 de Juan 13, cómo Dios amó al mundo hasta el final, hasta el fin. Eso me ha llamado mucho la atención en estas últimos días de Jesús, porque mostró siempre amor, y hasta el fin, ¿no? Eh, Además, veo que Jesús, ahora sí, como decimos aquí nosotros muy popularmente, él predicaba con el ejemplo, ¿sí? En esos últimos días, él manifestó humildad, servicio, inclusive alaba a sus discípulos. Aquí tengo la cita en Lucas 27, cuando habla de quién es el mayor, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahí está él mostrando, está predicando con el ejemplo, está lavando los pies a sus discípulos, que es un símbolo de humildad. Y además dice aquí, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Esto yo lo veo como una alabanza de Jesús a sus discípulos, lo está alabando. Ustedes se han sostenido conmigo hasta el fin de mi ministerio, prácticamente lo está diciendo, ¿no? Dice, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en trono juzgando a los 12 tribus de Israel. Allí vemos una atribución de autoridad que está dando Jesús. Él siempre predicó, creo, los últimos días antes de que él fuera a ser sacrificado, pues manifestó eso, era una serie de recomendaciones y a través de ejemplos, no solamente, como diríamos en el caso de la ley, que se establecían ciertos mandamientos, pero que pues no se cumplían, ¿sí? Sin embargo, aquí Jesús les decía, hay que servir, tener un corazón manso y humilde como el mío. Y él lo demostraba, no solamente lo decía, no solamente lo hablaba, no era de labios, lo hacía, él lo manifestaba. A mí me llama mucho la atención cómo es una alabanza de Dios, de Jesús a sus discípulos cuando le dice, ustedes que han permanecido conmigo, les daré un reino, como mi Padre me dio un reino a mí, y estarán sentados en mi mesa. Es darle honra y honor a sus discípulos también. Es un contrasentido de lo que normalmente nosotros hacemos cuando alabamos a Dios por su bondad, por sus obras, en una alabanza. Eh, Jesús parece que lo está haciendo, pero de manera inversa. Eso es algo que me vuela a mi cabeza, porque ser Él quien se había ofrecido, había sido enviado y no fue recibido por los suyos. A los suyos vino y los suyos lo recibieron. Y a pesar de eso, Él mostró una actitud de perdón por amor, humildad, servicio y pues eso es lo que yo creo que yo diría que lo que me llama la atención. Jesús predicó con el ejemplo. Él mismo lo dice, ¿sí? Lo hago para que ustedes vean lo que hago y ustedes lo imiten, está diciendo, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Cuando habla de que Él le lavó los pies a sus discípulos, así deben ser ustedes entre ustedes mismos, unos a otros. Como cuando dice,
ámense como yo los amé. Eso es lo que a mí me queda muy, muy grabado en este tema de hoy, Rebe. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Muy bien, Juanita, muy bien. O sea, qué bueno, yo creo que eso es lo importante de todo esto, que independientemente de que, por ejemplo, ahorita Sol tocó uno y todo, o sea, todo el pasaje, ella expuso lo que ella encontró, lo que a ella se le reveló, pero cada uno de nosotros hemos recibido algo, pero lo más importante es qué tanto es una revelación personal para cada uno. A lo mejor todo lo que diga cualquier persona está padre, pero no es tan importante como lo que Dios me reveló a mí, ¿no? Que se haya quedado, que se quede grabado en nuestro corazón, que se quede grabado en nuestra mente, en nuestro espíritu, de tal forma que como ahorita estuvimos viendo, pues no solamente sean palabras, sino hechos. Ahorita continuamos. ¿Alguien más quiere dar su opinión, quiere aumentar o comentar algo de lo que han dicho tanto Juanito como Sol? O nos compartan lo que recibieron ustedes a través de estar escudriñando. Estoy dando tiempo, ¿eh? 1, 2 y 3. Ok. Bueno, pues si no hay nadie, como les decía, bueno, sería ahorita redundar en lo que han estado comentando, porque sí, pues yo creo que la palabra nos lleva a a un mismo camino. Y bueno, en mi caso, desde un principio me impactó el hecho de ver que cómo Judas, tal vez él no pensó ni siquiera en la fecha que estaba trabajando, en la fecha que estaba maquinando su acto de traición, eh, y cómo fue precisamente en esa semana de donde se iba a celebrar la Pascua, ¿no? Es cuando se iba a celebrar la Pascua. Y pues nos tenemos que, bueno, al menos yo me regreso al tiempo precisamente en que Dios instituyó la celebración de la Pascua cuando iba a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud, de esos 430 años que dice la palabra que estuvieron ellos en Egipto. Y sin embargo, llegó el momento en que Dios instituyó, cambió el tiempo. Dice que este día será principio de los años, principio de los meses. Y entonces se instituyó la Pascua. Y como en este tiempo, cuando ya está Jesús y llega este momento, como dice aquí, el momento en que él ya se iba, había llegado el tiempo para que pasase de este mundo al Padre, fue precisamente durante la celebración de la Pascua también. Aquel cordero pascual que tuvieron que matar, que tuvieron que sacrificar para celebrar esa salida, esa libertad de esa esclavitud. De la misma manera, en este momento, el Señor Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. La estaba celebrando personal y físicamente con ellos, pero pues yo hoy me imaginé allí, en esa reunión. Yo me imaginé en ese mismo momento cuando Jesús estaba con ellos. Todos hemos sido invitados, todos somos invitados, todos podemos ser partícipes de los beneficios de ese sacrificio, de esa muerte del Señor Jesús, de esa entrega para darnos a cada uno esa libertad de toda esclavitud, porque pues no no hay otra cosa peor, creo yo, para nosotros que vivir esclavizados al pecado, vivir esclavizados a los temores, vivir esclavizados a nuestra propia carne, a nuestras propias debilidades, ahora tantas cosas que se dan
que hay ansiedad, hay depresiones, hay tristezas, hay preocupaciones, hay pobreza, hay enfermedades, y el Señor Jesús vino a liberarnos, vino a ser ese Cordero Pascual para sacarnos a nosotros de esa esclavitud. Así es que esa fue una parte importante para mí, el estar leyendo esto. Y bueno, como sin pensarlo, creo yo, Judas, exactamente en ese momento dijo, pues voy a encontrar la oportunidad de entregarlo, y era precisamente en esos días, en esas fechas. Otra cosa que a mí, otro punto que a mí me llegó es que Jesús dice aquí en la palabra, sabiendo Jesús en el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo, todo lo que comentó Tatis. Pero a mí me queda esto con esta acción de Jesús. Él sabía que había salido de Dios. Dice que había salido de Dios, que Dios le había dado todas las cosas en las manos. Así tenía una perfecta convicción Jesús de su identidad. Absolutamente nada, ningún desprecio por parte de la gente, ningún rechazo, ninguna ofensa, ninguna duda de que acerca de que si él era o no el Mesías, si él era el Hijo de Dios, ninguna duda, ninguna falta de fe, de desconfianza, como dijo, ¿no? Que no pudo hacer milagros porque por la falta de fe que había allí en ese lugar. Jamás nada de estas cosas a él le movieron como para dejar de saber él quién era. Nunca perdió su identidad Jesús. E incluso Satanás le tentó, ¿no? Le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate, ¿no? Desde el pináculo y demás. Le estuvo tentando, queriendo hacerle dudar de que él era hijo de Dios. Jesús nunca dudó de su identidad. Él sabía lo que el Padre, todas las cosas que el Señor le había dado en las manos. En este caso, bueno, para mí, y trayéndolo a nosotros, es precisamente el que nosotros podamos estar seguros de la identidad que tenemos como hijos de Dios, de la dignidad que Dios nos ha dado, de la dignidad a la cual Jesús nos levantó, del estado al que Jesús nos levantó a través de su sacrificio, y que nada nos haga dudar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A mí me encantaría que ahorita ustedes en un instante pudieran poner sus manos así y empezar a pensar a recordar todo lo que Dios les ha entregado, nos ha entregado. ¿Qué te ha entregado? Aparte de que nos ha dado la salvación, la vida eterna, la dignidad de ser llamados hijos de Dios, y no solamente ser llamados, sino ser hechos hijos de Dios y demás, todo lo que Dios te ha entregado. Nos ha sentado en lugares celestiales, nos permite ser bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos? Y cuánto nosotros estamos verdaderamente conscientes, con la fe perfecta, de tal forma que nada nos mueva de allí. ¿Cuánta gente en un momento, por una situación difícil que le viene, porque se enfermó, porque perdió el trabajo, porque lo dejó su pareja, por tantísimas cosas, enfermedades, lo que sea, la gente empieza a dudar si es hijo de Dios? Empieza a dudar si todavía Dios está con él,
si Dios le va a bendecir, si Dios todavía le ama, si es cierto que el sacrificio de Jesucristo también es para esa persona. O sea, Jesús en medio de todas esas cosas contradictorias que él pasó, nunca dudó de su identidad como hijo de Dios, de lo que vino a hacer, y lo culminó. Cuando él entregó su espíritu, él dijo, consumado es. No dejó nada pendiente. Y hasta el último momento, él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero nunca le dice, Señor, o nunca le dice, Dios, le dice, Padre. Nunca perdió la visión de ser el Hijo de Dios, aún en el momento de su muerte, aún en el momento de ese sacrificio, de ese dolor, de ese sufrimiento que él estaba teniendo. Aún en ese momento él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Obviamente, todos sabemos por qué, pero a mí lo que me llamó aquí la atención fue precisamente eso, que él sabía lo que Dios le había entregado todas las cosas. Por otro lado, lo que hizo Jesús, y ya lo explicó súper completo Sol, y lo leímos, es que lo que él hizo es todo lo contrario, reiterando lo que dijo Sol, todo lo que entra en lo contrario a lo que la gente piensa al tener un liderazgo aquí en la tierra. Aquí todo mundo piensa, entre más poder se me da, más autoridad se me da, más cargos se me dan, más cobertura se me da, entonces más deben servirme a mí, más debo tener gente que al tornar yo los dedos me sirvan, me atiendan, me den, me lleven, me compren, me regalen, todo para mí. En el caso de Jesús fue todo lo contrario. En los que somos hijos de Dios tenemos, entre más autoridad, más poder, más dones, más talentos, más tal vez ministerio, no lo sé qué tanto tengamos, un lugar, como dice Sol, que nos pongan dentro de la congregación. Si queremos nosotros verdaderamente ser dignos de todo eso, debemos empezar por servir, debemos atender a la gente y atenderla bien. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y cuánta gente dice, es que cómo amo yo al Señor, es que Señor Jesús, yo te amo, yo te esto. Ah, sí, me amas, derecho, ¿me hablas? ¿Me amas? Pues pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, atiende a mis ovejas. No son tuyas las ovejas, jamás serán tuyas. Hay gente que cuando da una célula, cuando tiene a cargo algo dentro de las congregaciones, se adjudican a las ovejas y ya no quieren que nadie más las toque, que nadie más les hable, que nadie más las comparta, que nadie más les dé tal vez un consejo, o nadie más ore por ellas. ¿Por qué? Porque piensan que son sus ovejas, y cuán equivocados estamos. El Señor dijo, si tú me amas a mí, pastorea a mis ovejas. Así que si nosotros queremos o pensamos que Jesús nos tiene como personas que le aman, personas que le servimos, que nos ha entregado dones, talentos, nos ha dado autoridad, nos ha delegado tantas cosas, no es para vanagloriarnos, no es para enaltecernos, no es esperando que los demás nos atiendan y nos sirvan, es para servir, para dar. Y el ejemplo que acabamos de leer, verdaderamente de Jesús, de humillarse, no solamente físicamente en ese momento, de ensuciarse tal vez las rodillas, ensuciarse las manos con la tierra que traían todos ahí en las chanclas, no lo sé, pero no solamente en ese sentido, sino espiritualmente, como dice Sol, ya se había humillado hasta lo sumo al dejar toda su dignidad, toda su divinidad,
todo la honra y toda la gloria que él recibía en el cielo ahí junto al Padre, ya se había despojado de todo eso, pues aquí también espiritualmente vino a seguir siendo y haciéndose como siervo, para lo cual dice allí Pablo, pues tengamos el mismo sentir que él tuvo, que Jesús tuvo, que se humilló, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, no solamente cuando lavó los pies de los discípulos, no solamente cuando hizo milagros y cuando comió con las prostitutas, comió con los pecadores, con los publicanos, comió y anduvo por todos lados, quién sabe dónde se dormiría, tal vez ni siquiera le daban una cama digna donde dormir. Él siempre fue humilde, no solamente en eso, sino hasta llegar a la cruz. Le decían, si eres el que dices, bájate de la cruz. Y claro que él podía haberlo hecho, pero allí fue su máxima humildad, la máxima muestra de su humildad, el poder estar en esa cruz y no decirle al Padre o él mismo ordenarle a los ángeles que lo bajaran de allí. Continuó siendo humilde hasta lo último. Así que la autoridad que tenemos y los dones y si es que tenemos dones, si tenemos atributos, si tenemos habilidades que el Señor nos dé, pues son para servir y servir bien. Y el hecho de lavar los pies, cuando dijo Pedro, no, no me laves los pies, él no se estaba refiriendo solamente Jesús a lavarle los pies físicamente, sino dijo, si no, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo, no tendrás nada, tú y yo no tendríamos nada que ver. Y por otro lado, dice, ustedes ya están limpios. Y bueno, para mí lo último es, en mi caso, es, si vieron lo que hice, hagan ustedes también, tal cual, como yo lo hice. Y como decía Sol, el servir a los demás no es nada más a los que nos caen bien, a los que queremos, a nuestra familia. Es bien fácil amar a nuestra familia. Es bien fácil perdonar, es bien fácil amar a a los que nos dan, a los que nos tratan bien. Incluso es fácil servir a los desconocidos. Es bien fácil, yo digo, es bien fácil servir a un desconocido. Ay, lo ayudo a cruzar la calle, le regalo un taco, le disparo un refresco, le permito entrar al baño, no sé, puedo orar por usted y demás. A un desconocido es fácil, pero aquellos que te han hecho daño, aquellos que te han ofendido, aquellos que han hablado mal de ti, incluso mentiras que han hablado en contra de ti, incluso mentiras, porque muchas veces no solamente hablan mal de ti porque verdaderamente hiciste algo malo, sino muchas veces hablan de ti mentiras. A eso servir con amor, con humildad. Ahí es donde la puerca torce el rabo. Ahí es donde debemos mostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. O sea, un hijo se parece a su padre. Yo siempre he dicho que qué bonito es y los que lo han experimentado y los que no, en qué bonito ha de ser que vean te vean a ti, te vean cómo vives, cómo convives, cómo sirves, cómo das, cómo eres generoso y demás. Y digan, mira, esa cuata, ese cuate, ese señor, esa señora, ese muchacho, es igualita a su padre, igualito que su padre, pero no a nuestros padres terrenales, es igualito a su Padre celestial.
Mira cómo sirve, mira cómo atiende, mira cómo da, mira cómo habla, mira cómo trata a los demás. Es igualito a su papá, a Dios. Así que, pues a mí me queda esto como que, Señor, todavía nos falta mucho tal vez para parecernos a ti, tal cual, pero hoy podemos tener la oportunidad seguramente de decirle a Dios, Señor, quiero hacerlo. Quiero tomar la oportunidad de haber aprendido esto, de haber escudriñado esto y poder decir, voy a hacerlo yo también. Quiero hacerlo. Así es que no sé si alguien más, hace rato les di chance de si tenían algún comentario, pero si no, no sé si hay alguien más. Y si no, pues vamos a terminar. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos para terminar? Y tal vez hoy le podamos decir al Señor, híjole, nos pusiste así un nivel bien alto que alcanzar, pero quiero hacerlo, quiero parecerme a mi papá. Padre, te damos muchísimas gracias por tu hermosísima palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte. Gracias porque a través de ella podemos ver el amor tuyo para nosotros. Podemos recibir no solamente la enseñanza, sino el ejemplo tuyo. No estuvimos allí físicamente, Señor, pero si después de 2000 años estamos recibiendo el beneficio de tu salvación, aunque no estuvimos allí físicamente, es porque tu palabra es verdad y porque tú hiciste las cosas en espíritu y en verdad. Queremos ser como tú, Padre. Queremos no solamente creerte, sino que al decirte creo es porque mi vida está siendo transformada por ti. Gracias por tantos beneficios que hemos recibido. Gracias por tantos dones, tantos talentos. Gracias por tantas cosas que has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a saber honrar lo que tú nos has dado, Señor, sirviéndote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos. Le voy a apagar aquí.